Antes de comenzar con la meditación de esta noche, vamos a tener unas palabras de oración para que nuestro Señor la dirija. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este momento en que tú nos has atraído a ti, Señor, hasta este lugar, para alabarte, para engrandecer tu nombre, Señor, para reconocerte como el único Dios verdadero, a quien adoramos, a quien amamos, a quien conocemos, gracias por Jesucristo, a quien nos mostraste, Señor, para nuestra salvación. Dejamos en tus manos, Señor, esta reunión hasta el final, la meditación de esta noche, Señor, que tú la dirijas, que nos dirija cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, recibirla e interpretar qué es lo que tú no quieres decir, qué es lo que no quieres enseñar, lo que no quieres recordar, Señor. Y así, Señor, danos una mente y un corazón dispuestos a obedecerte, Señor, a seguirte, día a día. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti para eso y necesitamos de ti para todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, las lecturas que fueron compartidas fueron tres milagros. Dos están relacionadas con la vista, con el ver. Eran ciegos. En un pasaje, son bastante parecidos los pasajes. Nada más que en uno menciona a Bartimeo el ciego, que es la historia que conocemos. Y en el otro pasaje habla de dos ciegos. El relato es parecido. Y después está la historia de cuando Jesús sana al sordo y tartamudo. Y de eso vamos a estar charlando un poquito en esta noche. En la historia de Bartimeo, iba Jesús pasando, enseñando, sanando, y mucha gente lo seguía, sus discípulos y mucha gente. En la Escritura encontramos de que él pasando, la gente escuchaba que andaba Jesús, el de Nazaret, por la región, y se agrupaba la gente, se agolpaba ante él. Querían ser sanados. Algunos decían con tal solo la sombra de su capa, con tal solo tocar su capa, quedaríamos sanos. Y en este caso, dice, llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad seguido de su discípulo y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo. La historia relata de este mendigo ciego que llama a Bartimeo, insiste, grita, Hijo de David, ten compasión de mí. El relato nos cuenta de que lo retaban, lo querían hacer callar, cállate, cállate. Y él con más fuerza gritaba, aún más para que el Señor Jesús lo escuchara. Entonces cuando Jesús lo escucha, dice, llámenlo. Entonces sus discípulos van, lo buscan, te quiere ver, ven. Él soltando su capa, vamos a imaginarnos un poquito la historia de cómo fue el relato, va hasta Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, quiero recobrar la vista. Y así fue. El Señor lo sana y dice, vete tranquilo, vete, por tu fe has sido sanado. Y el relato termina diciendo, aquel mismo instante el ciego recobró la vista y no dice, se fue. Fíjense lo que dice, y siguió a Jesús por el camino. No en todos los relatos de los milagros de Jesús, milagros, señales que él hacía para que creyeran de que él era el Cristo, el Hijo de Dios. No en todos los relatos termina de esta manera. No en todos los milagros que hizo Jesús termina diciendo, y siguieron a Jesús en el camino. Muchos terminan ahí, en la sanidad, en la curación, en el milagro que fue hecho. Y al contrario, algunos relatos cuentan, se alejaban y no volvían a él.
por lo que decía, por lo que enseñaba, porque era difícil de entender. Pero acá en este texto dice, y siguió a Jesús por el camino. Y vamos a las similitudes que podemos encontrar hoy, al traerlo hoy, hacerlo, la palabra del Señor es viva y permanente, y continuamente nos está enseñando y recordando las promesas, como cantábamos, las promesas del Señor. ¿Cómo lo traemos a hoy, a nosotros? En primer lugar dice un mendigo ciego. Así estamos cuando estamos sin Cristo. Así está la humanidad entera, apartada de Dios. Está mendiga y ciega. Así estamos cuando no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando no lo recibimos, cuando tal vez nunca habíamos escuchado. Si hacemos memoria a los que llegamos con edad de conciencia, de lo bueno y de lo malo, de lo que hacíamos bien y de lo que hacíamos mal, podemos recordar de que estábamos mendigos, porque aunque tuviéramos el mundo a los pies, no teníamos nada. Estábamos vacíos. Y ciegos, porque aunque veíamos con los ojos físicos, los ojos espirituales jamás iban a poder ver a ese reino eterno, jamás íbamos a poder reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Jamás íbamos a ver a Dios, el Creador, como nuestro Padre. Sí nos íbamos a presentar ante Él como juez. ¿Cómo va a ser? El mundo va, la humanidad entera es como una cuerda que se nos va acortando continuamente, paso a paso, día a día, en el tiempo que el Señor nos regala. Se va acortando. Y el abismo mismo nos va ciñendo porque estamos atados a eso. Así está la humanidad, separada de Dios, condenada. ¿Pero qué hizo Jesús, el Hijo de Dios, cuando derramó esa preciosa sangre en la cruz y nos limpió de nuestro pecado, de nuestra maldad y nos regeneró espiritualmente? Cortó, sacó ese lazo, desató esa ligadura que nos tenía ahí el pecado, condenados. Nos soltó, nos liberó de la condenación. Y así pasamos a no ser mendigos, sino herederos del reino. No porque lo merecíamos, sino porque creímos en Jesucristo, el auténtico, el legítimo heredero, el Hijo de Dios, y lo convida a nosotros. Mendigos y ciegos. Después dice, comenzó a gritar, a clamar. Quería ser sano, quería ver. Y su única esperanza, ¿dónde estaba? En Jesús. Y me hace recordar la mujer que padecía de derrame tantos años, que había gastado todo su dinero en médicos y ninguno podía darle la solución. Ninguno pudo darle solución. Fue a Jesús, escuchó que Jesús andaba, fue a Él y al instante quedó sano. Y así pensaba Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Gritaba, clamaba. Y así somos nosotros. Tenemos que clamar, tenemos que ir a Jesús. Es el único que nos puede sanar espiritualmente. Los relatos nos cuentan de los milagros de Jesús que sanó distintas enfermedades. Pero todo nos lleva a un mismo pensamiento, a un mismo sentir. Es cuando estamos sin Cristo. Esa enfermedad, cualquiera sea, la enfermedad del pecado, nos tiene prisioneros. Pero necesitamos a Cristo Jesús para que Él nos suelte esas ligaduras. Él clamaba, dice, muchos lo reprendían para que se callara,
pero él gritaba todavía más. El enemigo siempre va a estar ahí interviniendo, queriendo demorar nuestra decisión por Cristo, queriendo desviar nuestra mirada a Jesucristo. Siempre va a poner trabas, nos está persiguiendo y no descansa. Y siempre el enemigo va a poner algo o alguien que no nos deje acercarnos a Él, que nos haga callar, que nos tenga ahí quietos, que no clamemos a Jesús, que no vayamos a Él. Siempre va a haber. Pero acá Bartimeo dice, aún más, todavía más gritaba. Así tenemos que ser nosotros. Aún más, cuando más luchas tenemos, cuanto más el enemigo nos acose, más vayamos a Jesús, más clamemos a Él, más llamémoslo, porque Él está atento a sus oídos para escucharnos. Después dice entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y esto también nos deja de enseñanza. Y después dice, llevaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. Esta es una enseñanza para nosotros la iglesia, la congregación, los que trabajamos en la viña del Señor para atraer almas a Cristo. Dice, te está llamando. Hay personas que se acercan al Señor, que están clamando, no físicamente, no a gritos, pero sí desde su alma, sí desde su corazón. Por esa necesidad profunda que un día nos trajo a nosotros, a Cristo, también a ellos. Y ese es el trabajo nuestro. Ten ánimo, levántate, te está llamando. Traerlos. No hacer como en la parte anterior, cállate, cállate. No seamos la traba de otros, sino, ven, ten ánimo, te está llamando. Todo a lo que atrae el Señor Jesús, seámosle de servicio a nuestro Señor, de ayuda a nuestro Señor, de que el que se acerque a oír la palabra del Evangelio, seamos esos que le digan, ten ánimo, ven, ven, te está llamando. El ciego rápidamente fue y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y es una pregunta que conmueve cualquier corazón humano. Imaginen tener a Jesús al frente con su cara tierna, su mirada amorosa y su voz sencilla, tierna, mostrando toda esa compasión, ese amor de Dios para nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Que nos pregunte. ¿Qué le diríamos? ¿Qué pediríamos? Y Él hará. Si hemos tenido fe en Él, Él hará. Quiero recobrar la vista. Y acá podemos decir, quiero ver. Señor, quiero ver. Quiero ver cómo ves tú las cosas. Quiero entender cómo entiendes tú las cosas. No a mi humanidad. No como yo las veo. No como yo las entiendo. No como las interpreto. Porque soy ser humano. Y mi humanidad está en mí. Y ese pecado me persigue todo el tiempo. Está en mí. Quiero ver como tú ves. Quiero entender, interpretar como tú ves las cosas. Y después dice, al instante el ciego recobró la vista. Puedes irte, le dice Jesús, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista. El Señor no tarda. No nos deja en espera. No nos deja decir, voy a ver cómo te portás mañana y veo. No, cuando clamamos al Señor y vamos con un corazón humilde,
un corazón entregado a Él, un corazón necesitado de Él, profundamente. Él responde en el tiempo perfecto, no al nuestro, a su tiempo, y su tiempo es perfecto. Y después dice, siguió a Jesús. No dice, y se fue. Siguió a Jesús por el camino. ¿Y qué es seguir a Jesús? Por el camino. Compartir los padecimientos que Él tuvo en esta tierra cuando los caminó. Él veía a las personas, veía almas por las cuales Él iba a morir en esa cruz, por las cuales Dios en su gran amor lo envió para que sean salvas, para que por la fe en Él pudieran ser salvos. Él no pasó bonito en este mundo, no se aferró a nada, vivió sufriendo, vivió despreciado, es más, condenado a morir en la cruz. Y Él se entrega a morir en esa cruenta cruz. En el pasaje hay uno parecido, que también Jesús sana a un ciego, que se encuentra en Marcos 8, un poquito antes, que también dice, después llegaron a Betsaida, y llevaron un ciego a Jesús, y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo, veo a los hombres, me parecen como árboles que andan. Jesús puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. A veces nos puede pasar eso, de que vamos a Jesús, Él se manifiesta a nosotros, pero necesitamos todavía más para ver claramente. A veces es como la semilla que cayó en el corazón del hombre, la que llegó en la tierra, los pajaritos enseguida se lo comieron, pero la que cayó entre las piedras brotó. Y a veces nos puede pasar de que empezamos a comprender, nos gusta el mensaje del Evangelio, nos gusta, lo sentimos a gusto, nos da gozo el saber de esa salvación, pero aún necesitamos ver claramente las cosas del reino, ver claramente qué es lo que ese Señor Jesús está esperando de mí para que lo siga por el camino y no que me quede atrás. Y en el pasaje de Mateo, que también es de un ciego, que es de los dos ciegos, dice en el final, en el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Me gustó el texto, es parecido al relato, pero me gustó porque eran dos. Y qué lindo que es, que de a dos comprendamos ese mensaje del Evangelio, que de a dos el Señor abra los ojos, abra los ojos y entendamos ese Evangelio de Jesús. Dos en una casa, dos en la amistad, en el matrimonio, dos en un hogar. ¿Cuánto más se puede hacer para la obra del Señor y para nuestra salvación y la de los que están a nuestro alrededor cuando son dos? Uno, sabemos lo que es la lucha, es uno, con el Señor. Pero cuando somos dos, que es mucho más fácil, que es mucho más llevadero, que va a ser menos la carga, va a ser compartida. Qué bueno es que de a dos veamos esa gloriosa realidad de las Escrituras y de la salvación en Cristo Jesús. Y después está el pasaje
del milagro que Jesús sana a un sordo y tartamudo. El relato nos cuenta, dice, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de la Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús, sordo y tartamudo, dice. Los que no veían querían recobrar la vista, querían ver. Y este es sordo y tartamudo. Tenía problemas de comunicación. No podía oír y a la vez no podía expresarse. Era todo una emoción contenida en su propio ser. No podía oír a nadie y no podía expresarse para que lo escucharan, para que lo entendieran. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Efatá, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más que contaban. Llenos de admiración decían, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Y podemos agregar en esta noche, y que los ciegos vean. Me gustó esta parte donde dice, cuando él mira al cielo, suspiró y dijo, Efatá, ábrete. ¿Cuántas veces anunciamos ese mensaje del Evangelio y queremos que se le abran los oídos, que se le abran los ojos a quienes amamos y queremos que esa salvación de Cristo esté en ellos, que acepten a Jesucristo en su corazón, que lo reciban como su Salvador personal, como su amigo fiel? Es maravilloso imaginar este momento en cuando Jesús, tocándolo, ábrete, y al instante sanó. Al instante sus oídos se abrieron y su lengua se desató. Y empezaron a alabar a Dios. Y admirados, alababan a Dios. ¿Cuántas veces nos pasa de que quisiéramos hacer así? De que el anunciar el mensaje sea tan simple como que se le abra ese entendimiento, se le abran esos ojos espirituales. Oigan de verdad y de corazón, reciban ese mensaje del Evangelio de Jesucristo en su corazón. ¿Cuántas veces nos pasa? Y dice, llenos de admiración, decían, todo lo hace bien. Jesús todo lo hace bien. Lo que le pidamos a Él en oración, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros, transmitiendo al Señor lo que queremos pedir, lo que necesitamos en verdad. Y Él obra, no tarda, y todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Y después quiero compartir un pasaje en Hechos, en donde Pablo sale a anunciar el mensaje del Evangelio, las primeras partes del mundo conocido en ese entonces, a los que él amaba, que era su raza, los judíos y los romanos, en donde él vivía. Pero no todos recibían ese mensaje, no todos recibían esa palabra que Pablo anunciaba. El 28-24 dice, unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo le dijo solamente. Algunos se quedaron, aceptaron, otros no querían y solitos empezaron a separarse, a alejarse. Pablo le dijo solamente. Bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías diciendo, anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán.
pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no vean, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Esta era una realidad para el pueblo de Israel. Había quienes oían, veían y creían, y eran sanos espiritualmente. El Señor los sanaba. Pero también había quienes cerraban esos oídos. También había quienes tapaban sus oídos y cerraban sus ojos para no ver, para que no puedan ser sanados, para que yo no los sane, dice el Señor. Que no sea esa realidad la nuestra. Pasó en aquel tiempo, pasa ahora y va a seguir pasando. Va a seguir siendo una realidad lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y estaba escrito tantos años antes por el profeta Isaías, anunciado. Existe, va a estar, va a ser una realidad. Que no sea la nuestra, que no sea mi realidad, que yo no esté contada en esos que rechazaron al Señor, que tapaban sus oídos para no oír, que se tapaban los ojos para no ver, porque no podían, no estaba el Espíritu Santo en ellos. Hoy el Señor nos vino a vivir en nosotros y está mediante el Espíritu Santo, que es el que nos hace comprender. Pidámosle al Señor, queremos ver, queremos oír, no lo que queremos humanamente, lo que Él quiere expresarnos a nosotros y que lo podamos interpretar. Y por último, como alabanza al Señor, que es la realidad de nuestras vidas hoy, el haber recibido a Jesucristo, el haber que nuestro Señor quitó ese velo de nuestros ojos, lo podemos verlo espiritualmente, podemos oírlo espiritualmente, es la alabanza. Dice: puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. El 3. Hizo brotar en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Ese es nuestro testimonio. Es lo que expresamos, lo que hablamos, lo que somos con nuestros seres queridos, con la gente que nos rodea, con los que nos relacionamos continuamente. ¿Se contagian? Dice: muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Contagiamos esa esperanza que tenemos en el Señor, contagiamos a otros. Otros ponen esa mirada en Jesús cuando habla con nosotros, cuando camina con nosotros, cuando vive con nosotros. El 4 dice: feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni adora a ídolos falsos. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienen. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. En la femenina hablábamos de la gran bondad de nuestro Dios, del gran amor que nos mostró en Jesucristo y de las maravillas que hace cotidianamente en nuestras vidas. Decíamos que Dios es bueno, siempre lo fue, ayer lo fue, hoy lo es, y no habrá nada que pueda pasar mañana que Él no sea bueno, o no habrá nada, ninguna situación en la que Él dejará de ser bueno. Él no deja de ser bueno, y son innumerables las maravillas que hace, que no las podemos contar a todas. Y después dice: tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales, tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio me has abierto los oídos. Por eso he dicho: aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. Es la
refleja el Salmo la alabanza a nuestro Dios por las grandes obras y maravillas que hizo en nosotros y la obediencia. Ayer también decíamos, ¿qué darle a nuestro Señor? ¿Qué darle a Dios? ¿Cómo retribuirle? ¿Darle cosas? ¿Devolverle? No podemos, todo es de Él. Pero ¿cómo le retribuimos? Y ayer se decía entre las damas, la alabanza cada mañana, la gratitud de nuestro corazón, el congregarnos en la oración, agradecerle, el obedecerle, el entregarle todo nuestro ser, nuestra vida, nuestras acciones, todo lo que somos, darle el primer lugar en todo. Y eso es lo que Él quiere. No se complace con cosas materiales, podemos decir, que acá decía de los sacrificios y de las ofrendas de cereales. Eran requisitos de la ley, pero era para que haya un costo nuestro para retribuirle tanto amor y bondad. Pero ese costo tiene que nacer desde nuestro corazón, nuestra alabanza y nuestra obediencia. ¿Oramos? Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que cada vez que la abrimos, Señor, tú nos enseñas y nos recuerdas, Señor, todas tus promesas y tus enseñanzas. Danos, Señor, un corazón firme, confiado en ti, y un corazón obediente, Señor, para recibir y obedecer, Señor, todo lo que tú esperas de nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados, y guíanos, Señor, y ayúdanos, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.